esa palabra de exhortación, de consuelo, de fortaleza. Cada día nos fortaleces, Padre, y podemos ver a través de tu palabra esa fortaleza, esa ayuda que cada día nos da, Señor. Permítenos escuchar tu palabra, Padre. Haznos ensanchar nuestro corazón como aquellos dos que iban a Emaús y que cuando tú les hablabas, Señor, su corazón fue inflamado, fue lleno, fue saturado, y ellos decían, no, sentía nuestro corazón ese ardor por la palabra que escuchábamos. Nuestro corazón quiere arder por tu palabra, Señor. Quiere sentir tu palabra y quiere escuchar tu palabra, pero no solamente escucharla, sino también ponerla por obra, Padre. Ponerla por obra, Señor, y que seas tú, oh Padre, hablando a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestra vida, a nuestro ser, en el nombre precioso de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor. Ocupe su lugar, por favor, hermanos. Voy a seguir hablando acerca de la doctrina de la oración en otro tema que posiblemente, hermanos, nosotros, algunos sí lo comprendamos y otros no lo comprendamos, acerca de la oración. Y meditando, hermanos, en algunas experiencias de hombres de la Biblia, porque si bien nosotros nos podemos ver en el espejo de la palabra de Dios, pero también debemos de ver que lo más importante, hermanos, es ver en la palabra del Señor. Amén. Ver en la palabra de Dios, hermanos, un tema muy importante acerca de la oración, que le he puesto de esta manera, hermanos: cuando oramos y cuando Dios nos dice no. Ese es mi tema. Quizás es un tema que algunos ya han escuchado en algunos lugares, en algunos cultos, quizás por medio de internet. Pero yo se lo quiero compartir tomando en cuenta algunas experiencias de la Biblia, pero también tomando en cuenta algunas experiencias vividas como cristianos. Y vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor para que así la palabra del Señor sea la que nos hable. Amén. Póngase de pie, por favor, hermanos, en reverencia a la palabra bendita del Señor. Amén. En reverencia a lo que Dios quiere que usted y yo, hermano y hermana, creamos y que tengamos, hermanos, en cuenta la palabra. Vamos a ir a Deuteronomio, por favor. Al libro de Deuteronomio, hermanos, en el capítulo número 3. Vamos a ver, hermanos, y quiero aprovechar el tiempo porque quiero informarles. Sé que faltan muchos hermanos, aunque, bueno, quiero comentarles que algunos hermanos vienen entre semana, otros vienen domingos entre semana, hermanos, pero ya algunos están enterados por la noticia que les voy a dar. Después de la palabra, después del culto, hermanos, quisiera yo darles algunos informes sobre el terreno, y hoy quiero llevarlos al terreno del templo que ya, gracias a Dios, hermanos, se pagó. La semana pasada ya está saldado el terreno, aunque viene planes, hermanos, de comprar otro terreno con las mismas posibilidades, pero eso lo vamos a tratar ratito. Amén. Pero los quiero aprovechar, no quitarles de su tiempo, terminar al tiempo. Y si usted, ¿verdad?, nos quiere acompañar a ese lugar, pues vamos a ir al ratito, hermanos, a ver, ¿verdad?, el lugar que Dios ya nos ha dado, y con la ayuda de Él, pero también con la aportación de cada uno de ustedes, hermanos, se ha hecho realidad. Amén. Dice Deuteronomio 3, por favor, hermanos, el versículo número 23 al 28, que dice de esta manera la palabra bendita del Señor. Amén.
Dice así, Deuteronomio 3, amén, versículo 23 al 28. Dice así la palabra bendita del Señor. Dice, y oré a Jehová en aquel tiempo, diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las suyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Y sube a la cumbre del Pisga, y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué, y anímalo, y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les ha de heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet Peor. Ocupen sus lugares, hermanos. Bueno, aquí hay una oración que Moisés, un hombre como Moisés, hizo, y Dios, hermanos, no le permitió. Dios no le permitió, hermanos, el que Moisés entrara a la tierra prometida, porque Moisés le dijo, ¿verdad? Le dijo, te ruego, o sea, le dijo, te ruego, Señor. Dice, y dice, y pase, primero pase, o sea, él quería, hermanos, pasar y ver y palpar la tierra. Dijo, yo quiero conocer esa tierra, quiero estar en esa tierra. Y Jehová le dijo, no, tú no vas a pasar, tú no vas a pisar esa tierra. Dice, sino que solamente la vas a mirar de lejos. Y él dijo, y él escribió, por causa de ustedes, ¿verdad? Dijo, por causa de vosotros, ¿verdad? Y bueno, quiero, hermanos, mostrarles algunos principios de la oración. Y uno de los principios de la oración, hermano, es que cuando oramos y cuando Dios dice no. Cuando nosotros amamos la oración, yo sé que aquí hay cristianos maduros. Yo sé que aquí hay cristianos que han aprendido a orar y que han aprendido, hermanos, sobre todo a aceptar la voluntad de Dios cuando Dios, hermano, no les ha respondido. Cualquiera que se haya convertido a Cristo y haya aprendido de la oración, siempre tenemos la seguridad que Dios escucha, estamos convencidos de que Dios escucha, pero en algunas ocasiones, hermanos, nos hemos sentido frustrados a no recibir o a no tener la respuesta que desea nuestro corazón. ¿Algunos de ustedes se han sentido así? A lo mejor sí. Creo que todos los que estamos aquí y en todos los cristianos en el mundo se han sentido, hermanos, de esta manera, porque han pasado por procesos difíciles. Algunos han orado a Dios muchas cosas o por muchas cosas. Han orado a Dios quizás por la salud y todavía, hermanos, están ahí con alguna enfermedad. A lo mejor están orando por un trabajo que Dios no les ha dado. A lo mejor algunos de aquí, algún joven o alguno de aquí quiso entrar a la escuela, a una preparatoria, a una universidad, etcétera, pero no pasó. Por ejemplo, usted ha hecho exámenes de su salud y resulta que los resultados son negativos en ese estudio de laboratorio. Y cuando tenemos esa necesidad, hermanos, muchos pues oramos a Dios y hemos puesto nuestra vida en las manos del Señor, esperando que el Señor nos conceda una respuesta favorable a nuestra petición.
Sin embargo, hermanos, la respuesta a nuestra petición es un suave y tierno no de parte de Dios. Es ahí cuando las palabras nos faltan, no se sabe qué más decir, y a lo mejor en algunos cristianos sale de lo profundo de su alma una frase, ¿verdad? ¿Para qué seguir orando? ¿Para qué seguir clamando? Y entra preguntas, el por qué, y hermanos, y bueno, quizá algunos de nosotros nos hemos enfrentado en algunas circunstancias y algunas experiencias de esta manera. Amén. Y bueno, pero a la luz de la palabra podemos ver, hermanos, que Dios dice la última palabra. Amén. La última palabra no es mía, la última palabra no es suya, sino es la última palabra la da Dios. Amén, hermanos. Como que no nos gusta esto. Por eso no dijimos amén todos. Porque a lo mejor estamos luchando con eso en la oración. Alaba el Señor. Quiero leer con ustedes otro pasaje. Y ahorita voy a dar los puntos. Quiero leer con ustedes otro pasaje. Ahí en 2 Corintios, hermanos. Otro hombre de Dios. Leímos la parte de un hombre de Dios llamado Moisés. Pero ve ahora 2 Corintios, por favor. 2 Corintios 12. Alaba el Señor. Y vea lo que dice el versículo 7 al versículo 10 de 2 Corintios 12. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Son 2 experiencias, hermanos, que estamos viviendo o que estamos leyendo de 2 personajes bíblicos, en el cual ellos amaban la oración, fueron siervos de Dios, ellos le sirvieron, hermanos, al Señor hasta el final. Alaba el Señor. Fueron siervos del Señor, hermanos. Sin embargo, no porque ellos fueran siervos de Dios, o no porque ellos tenían a lo mejor un estatus, no, así como los siervos de Dios, Dios les concedió todo lo que ellos le pidieron. No. Podemos ver a Moisés por un lado, que dice: Señor, déjame entrar a la tierra prometida y la vea. Y por otro lado a Pablo diciendo: Señor, quítame este aguijón. Pero Dios da aquí a los dos una tierna respuesta y una suave respuesta, diciéndole: no. Quiero contarle la historia de una mujer de Estados Unidos. Esta mujer, le voy a poner por nombre Nancy. Esta mujer era una fiel cristiana. Era una fiel cristiana que servía en la iglesia, en su comunidad. Todos la admiraban porque era una mujer preparada. Una mujer, hermanos, que ayudaba al ministerio pastoral. Ella no era pastora, o no era un líder, hermanos, así. No, era una congregante de esa iglesia, pero era una mujer entregada. Era una mujer, hermanos, que cuando Dios la llamaba a servir con sus talentos, con sus dones, con sus recursos, ella siempre le decía a Dios sí.
pero en un viaje, hermanos, en su trabajo, ella tuvo un accidente fatal. Cuando ella abrió sus ojos en el hospital donde a ella la habían llevado, le dijeron a su esposo, ahí estaba su esposo, le dijeron, señor joven, su esposa va a quedar parapléjica de por vida, no podrá caminar y va a tener la necesidad de conseguirle una silla de ruedas. Esto, hermanos, fue un golpe duro a esta mujer y también a la familia y también a la iglesia. Un golpe duro. Una mujer que de la noche a la mañana cambia su vida, cambia, hermano, todo, proyectos, planes, todo cambia. Cuando ella, hermanos, la pone en la silla de ruedas al salir del hospital, ya no puede caminar, ya no puede levantarse. Ella, hermanos, por un momento, decía su biografía, por un momento y por muchos momentos se había molestado con Dios. Y ella se preguntaba, decía, como todos nos preguntamos en algunas ocasiones, ¿por qué si soy tu siervo? ¿Por qué si soy tu hijo? ¿Por qué si tú eres mi Salvador y si tú todo lo puedes? ¿Por qué permites que yo esté pasando estas cosas? ¿Y por qué estoy en esta silla de ruedas? Decía esta mujer. Hermanos, ¿sabe? A veces no conocemos los planes de Dios. Y a veces nos frustramos por querer conocer los planes de Dios. Hay frustración cuando no conocemos los planes de Dios. Y iba a hablar de Job, pero Job lo conocemos todos. Era un hombre que no merecía lo que estaba sufriendo, mas sin embargo él sí le llegó a preguntar a Dios, ¿por qué me tratas así? Y son preguntas, hermanos, que a lo mejor no van a tener respuestas. Al final de cuentas, esta mujer llamada Nancy, esta mujer, a la medida que iba buscando al Señor, comprendió, hermanos, que a pesar de que ella de por vida iba a estar en esa silla de ruedas, ella comprendió, hermanos, que lo mayor de todo era que todavía ella podía testificar y hablar y podía, hermanos, ser usada a través de esa silla de ruedas y podía ser respaldada aún cuando estaba en esa situación para servir al Señor. Y sabe, ella comprendió algo. Ella comprendió que la gracia era mayor que todo lo que ella había sufrido y que si ella estaba viva, aún estando en esa situación, ella le daba las gracias a Dios, porque aún estando viva, ella testificaba del poder de Dios a las demás personas. A veces Dios nos va a decir no, pero Él sabe por qué. Y hay algunos por qué, hermanos. El por qué, valga la redundancia, y perdónenme que lo repita, el por qué le pedimos al Señor. Alaba al Señor. Miren, hermanos, hay algunas cosas que yo he estudiado acerca de este punto, cuando Dios nos dice en algunas ocasiones no. Siempre nos puede decir que sí, pero en algunas ocasiones nos va a decir no. ¿Pero por qué? Porque la misma Biblia nos dice, y hay algunos, por lo menos, hermanos, más de 5 cosas, el por qué Dios nos va a decir no a nuestras oraciones. Y no es porque Él no pueda, o no es porque Él, hermanos, no quiera por su... No, recuerde que Él es amoroso. Y recuerde que Él dice, clama a mí y yo te voy a responder. Pero hay cosas que debemos, hermanos, yo les llamo, hermanos, el tener el don de discernimiento, discernir la situación, aun cuando estamos orando, y saber qué estamos orando. Porque muchos de nosotros, hermanos, no sabemos ni siquiera lo que estamos orando, o cuando estamos pidiéndole algo a Dios. Mire, hermanos, hay algunas razones que le voy a decir. A veces lo que pedimos no va a ser bendición para nuestra vida. Hay cosas que estamos pidiendo, pero Dios sabe que no son bendición para nuestra vida. Dios
no responde a las oraciones, que son oraciones que muestran ambición o egoísmo, hermanos, o que desean el placer, o honra, o el poder o la riqueza. Todos los creyentes, hermanos, debemos de estar atentos, pues Dios sí escucha la oración, pero no hará y no atenderá el corazón lleno de deseos egoístas. Ahora, hay un pasaje bíblico, sí. Vaya a Santiago 4, por favor. Hay un respaldo bíblico, sí. Vaya a Santiago, por favor. Y vea lo que dice Santiago 4. Alabe al Señor Jesús. El por qué a veces Dios detiene la bendición. El versículo 3, ¿qué dice? Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. Ahora, usted se pregunta, y usted me puede preguntar, valga la redundancia, ¿esto se lo dice a los creyentes? Sí. Se lo está diciendo a una iglesia. A una iglesia, hermanos, en el cual aquí Santiago dice, pedís, pero pedís mal. Amén. La palabra mal aquí es una palabra que se refiere a actuar por malos motivos y deseos para obtener la gratificación individual. Y luego dice, pedís. Pero no pedís gozo, no pedís paz, no pedís amor. Sino que dice, pedís, pero pedís mal. Alabe al Señor. El gozo, la paz, la felicidad, la esperanza, la satisfacción y el significado verdadero, hermanos, de parte de Dios, solo proviene a través de una oración entregada, desinteresada, aceptando la voluntad de Dios en todo. Amén. ¿Por qué creen que a veces Dios no nos va a dar un automóvil último modelo 2024, y nos da un cochecito 2001? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree que nos va a dar una casa, voy a usar esta palabra, una casa modesta, y no nos da un palacio al estilo Polanco o Lomas de Chapultepec? ¿Por qué no nos da, hermanos, cosas que le estamos pidiendo? Porque Él sabe que no van a ser bendición para nosotros. Y Él sabe, hermanos, y este punto cabe aquí. Él sabe que si Él nos da lo que le pidamos, hablando de cosas materiales, hablando de economía, hermanos, Él sabe que eso a nosotros nos puede dañar. Y eso nos puede hacer que nos perdamos y descuidemos a Dios y nos perdamos. Y Él no quiere eso. Alaba al Señor. A veces yo una vez lo comenté acerca del contentamiento. Los que han estado aquí los domingos, yo les he hablado del contentamiento. A veces tenemos 2, 3 televisiones, y a veces queremos una 4ª televisión, o a veces tenemos lo necesario y lo que necesitamos, y a veces deseamos muchas cosas más. Pero sabe, a veces Dios va a decir, hijo, eso no es de bendición para tu vida, no es bendición para tu familia, para tu matrimonio. Como decía Salomón, Señor, no me des riquezas, pero tampoco me des pobreza. Porque si tú me das riqueza, yo me voy a olvidar de ti y voy a preguntar, ¿quién es Jehová? Y si tú permites que yo viva en la pobreza, puedo robar y tu nombre puedo blasfemar. Mejor manténme con el pan necesario. Y es lo que Dios muchas veces hace, hermano. Pero a veces nosotros no lo entendemos. Tenemos buena comida en la mesa y nos quejamos. Tenemos buena ropa en el closet y nos quejamos. Tenemos bienes que a lo mejor para usted ya como que dice, y nos quejamos. ¿Sabe? Todo lo que tenemos, hermano, debemos de valorarlo como parte de lo que Dios nos da en la vida. Si tenemos un buen trabajo, gloria a Dios. Si tenemos salud, gloria a Dios. Si tenemos hermanos, un buen empleo, un salario, si tenemos una casa, si tenemos hijos, si tenemos, hermanos, gloria a Dios. Amén, aleluya.
Y sabe, Dios a veces nos va a decir, hijo, esto no te conviene. Esto no te conviene, hija. A lo mejor tú quieres un viaje allá a Israel, no te conviene, ahorita hay guerra. Sí, hermanos, no te conviene porque hay muchas cosas. Y Dios sabe lo que necesitamos. Recuérdelo, Dios sabe lo que necesitamos. Pásalo al Señor. La Biblia, hermanos, dice que Dios no escucha a los que solamente aman los placeres y que nomás están interesados por lo material, por el dinero, por la economía, hermanos. No, debemos estar interesados sobre todo por las cosas que son espirituales. Amén. Número 2, Dios a veces nos dice no porque Él tiene mejores planes. A veces Él tiene mejores planes. Y ¿sabe cuándo lo vamos a comprender? Cuando nosotros, hermanos, conozcamos quién es Dios y conozcamos su palabra. Él tiene mejores planes. Amén. Número 3, Él quiere que su fe se desarrolle. Por eso a veces nos dice, no, yo quiero que tu fe crezca. Amén. Yo quiero que tu fe se desarrolle. ¿Y cómo se va a desarrollar, hermano, nuestra fe? Pues a través de las pruebas. A través de hermanos, de las luchas. Alabe al Señor. Pero Él tiene mejores cosas. ¿Cuándo? Más adelante. Alabe al Señor. Él quiere que su fe y mi fe se desarrolle, madure y crezca cada vez más. Y otro punto importante que quiero compartirle, que yo lo he aprendido, hermano, como cristiano. A veces Dios nos dice no, porque todavía no es su tiempo. Amén. Amén. Todavía no es su tiempo. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo. Amén. Alabamos al Señor. Amén. Y a veces no nos adelantemos a nuestro tiempo. Amén. Amén. Porque todavía no es el tiempo de Dios. Y a veces Dios nos dice, no, todavía no es tu tiempo, hijo. Amén. Todavía no es el momento para que tú lo recibas. Pero a veces nos desanimamos porque Dios no nos da. Pero dice el Señor, todo tiene su tiempo. A lo mejor usted está deseando tener un trabajo, no sé, en tal empresa. Quizás no es su tiempo. A lo mejor algunos jóvenes de aquí se quieren casar. Todavía no es su tiempo. Aunque ya sean adultitos, ya tengan la edad, no, espérense, oren a Dios. Todavía los tiempos de Dios son perfectos. Alabe al Señor. Todavía no es su tiempo, alabe al Señor. También, hermano, Dios no nos va a dar porque Él quiere evitar sufrimientos. Él no quiere que suframos. Por eso Él no nos da, alabe al Señor. Y es verdad, hermano, que la mente no alcanza a entender la sabiduría de Dios. Pero nadie mejor que Él sabe lo que usted necesita. ¿O no? ¿Sabe o no lo que usted necesita? Por eso, si usted busca un trabajo, dígale, Señor, si es tu voluntad que yo quiero en esta empresa, que se haga tu voluntad, Padre. Si es tu voluntad, Señor, que yo pase el examen para la universidad o para este trabajo, Señor, que sea tu voluntad. Señor, si es tu voluntad que mi hijo quede en esta escuela, en este colegio, etcétera, Señor, que se haga tu voluntad. Porque recuerda, hermano, una cosa importante que siempre debemos de tener en la oración es la oración de Jesucristo. Señor, que no se haga mi voluntad, sino que siempre, siempre se haga tu voluntad. Y es porque Dios quiere evitar, hermanos, que nosotros suframos. Por eso cuando usted como padre conoce a su hijo, ¿y qué pasa si usted le dice, hijo, le voy a comprar lo que me pida? Y usted le compra una moto, de esas, no de esas sencillitas itálicas, no, usted le compra una moto Yamaha o Kawasaki, de esas que corren con ganas. Y usted conoce a su hijo, ¿cómo es? ¿Qué va a pasar con ese hijo? ¿Y qué dice usted como padre? No, hijo, ¿sabes qué? Yo prefiero mejor comprarle tu bicicleta para que por ahí andes. Y aún en bicicleta están andando el porrazo, ¿no? Pero ya es menos.
Pero sabe, Dios conoce nuestras intenciones. Dios conoce nuestros deseos, nuestros anhelos, hermanos, y sabe, no es pecado que nosotros vengamos y le digamos a Él lo que nosotros necesitamos. Pero ¿sabe dónde está el pecado de muchos? De que a veces, hermanos, como decía un teólogo, que lo dije allí en Jalpa y lo digo aquí, un teólogo decía que los cristianos, o mejor dicho, hay dos tipos de cristianos, hablando de la voluntad de Dios. El primer grupo dice: Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, Señor. Lo que tú me des, lo que tú me permitas vivir, hágase tu voluntad. Pero está el segundo grupo, a quien Dios le dice a ellos: salte con tu voluntad allá. Porque a veces es lo que hace el hombre, que quiere siempre salir por su voluntad. Hermanos, dejemos que Dios obre, alabe al Señor. Dejemos que Dios, hermanos, nos siga ayudando en medio de las pruebas y las luchas. Y sabe, esperemos el tiempo perfecto de Dios. Hay algunas cosas más que quiero compartirles. También cuando Dios nos dice no, es para nuestra protección. Dios quiere protegernos, hermanos. Amén. Porque el Padre nos ama y Él quiere que nada nos pase. Él quiere que siempre estemos bien. Y si algo no nos va a dar, es por nuestra protección. ¿Cuál alabamos al Señor? También, cuando Dios nos dice no, es para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Alabe al Señor. Que aprendamos a madurar y a crecer en nuestra vida espiritual. Porque Dios quiere enseñarnos lecciones espirituales que nos es necesario aprender. Alabe al Señor. Cuando Dios nos responde que no, Él quiere enseñarnos a que nosotros aceptemos la voluntad en todo. Cuando Dios nos dice no, Él quiere enseñarnos a adorarlo. Él quiere enseñarnos a darle gloria. Él quiere enseñarnos a agradecerle por todo. Alabe al Señor. Cuando Él nos dice no, Él quiere enseñarnos a amarlo. Él quiere enseñarnos a que nos alegremos en Él, no por lo que nos da o por lo que no nos da, sino por lo que Él es con nosotros y Él es nuestro Salvador. Cuando Él quiere enseñarnos, hermanos, y nos dice no, es porque Él nos muestra su misericordia aún en medio de eso. Pásamos al Señor. También, cuando Dios nos dice no, es para nuestro bienestar y nuestra bendición. Amén. Es para nuestro bienestar y para nuestra bendición. Por eso, hermanos, que hemos estado hablando de la oración, no se sienta frustrado si Dios no le ha respondido aún. Y eso no quiere decir que Dios no le va a responder. No estoy diciendo eso. Dios puede responder. Pero cuando Él diga que no, ya estamos aprendiendo los principios. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer, hermanos, cuando Dios nos diga que no? ¿Frustrarnos? ¿Dejar de orar? ¿Dejar de ir al templo? ¿Dejar de buscar a Dios? No. Eso no es la solución. Traigo algunas soluciones, hermanos, en el cual tenemos que aprender a esperar en Dios, aun cuando Él nos diga no. Número 1, aceptemos con humildad la voluntad de Dios. Aceptemos con humildad la voluntad de Dios. Como el Señor Jesús le dijo al Padre: Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, Señor. Amén. ¿Acaso el Padre podía librar a Jesús de lo que iba a venir? Sí. Pero Jesús estuvo dispuesto, hermanos, a ocupar nuestro lugar en la cruz. Estuvo dispuesto a sufrir por la causa nuestra, por nuestros pecados, en la cruz del Calvario. Cosa que a veces no comprendemos o el hombre no quiere comprender. Pero sabe, cuando nosotros, hermanos, oramos, y aun cuando Dios guarda silencio, en esos momentos que Dios guarda silencio, y no escuchamos nada, aceptemos con humildad la voluntad de Dios. Alaba al Señor.
Número 2, no le dé lugar al enemigo. Amén. No le dé lugar al enemigo, porque el enemigo le va a meter pensamientos. Mira, ese es tu Dios. Mira, vas al templo. Mira, vas a la iglesia. No le des lugar. Es lo que dice Efesios 4:27, hermanos. Ni deis lugar al diablo. Amén. Ni des lugar al diablo, hermano, porque el enemigo siempre va a meter ahí sus malos pensamientos, sus malas palabras. Por eso, no le dé lugar al diablo. Efesios 4:27, alaba el Señor. Amén. Número 3, no tenga duda, porque el que duda no agrada a Dios. Hebreos 11:6. No tenga duda. Usted siga orando, siga clamando, alaba al Señor. No importa el tiempo que el Señor se tarde. Amén. Hubo un misionero, hermanos, en el país de China, que estaba orando por un zapatero. Este misionero estaba orando allá en el país de China. ¿Y sabe cuántos años pasaron para que este zapatero se arrepintiera y fuera salvo? 40 años. 40 años orando por un perdido. ¿Se desesperó este misionero? No. Él decía, todos los días lo ponía en las manos de Dios. Todos los días oraba por esta persona. Todos los días oraba y oraba. Y ahora, después de 40 años, Dios me respondió. A veces nosotros nos cansamos de orar, hermanos. Un día, 2, 3, 4 días por una necesidad, ya. Oramos por nuestros hijos. Y vemos que nuestros hijos a veces van de mal en peor. Y a veces nos desanimamos. No. Siga orando por sus hijos. Siga clamando por su familia. Siga orando por el vecino que a lo mejor usted le predicó la palabra y a lo mejor tiene meses que usted le predicó. Siga orando por él. Pero sobre todo, no dude. No dude, porque dice Hebreos 11:6 que sin fe no podemos agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay un Dios todopoderoso y que Él galardona a todos aquellos que se acercan a Él. Alabe al Señor. Número 4, no se aparte del camino de Dios cuando no vea la respuesta. Romanos 8:35-39, léalo ahí en su lugar. Romanos 8:35-39. Amén. Número 6, tenga paz y descanse en las promesas de Dios. Tenga paz y descanse en las promesas de Dios. Mateo 11:28-30. Mateo 11:28-30. Tenga paz. No tenga incertidumbre. No se angustie. No se desespere. Espere el tiempo de Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Estamos aquí, hermanos? ¿O ya nos fuimos? Espere el tiempo de Dios. No se desespere. ¿Sabe cuántas veces repite Filipenses la palabra paz? Más de 20 veces, dependiendo la versión. Pero ¿sabe algo que me gusta de Pablo cuando escribió Filipenses? No crea que él estaba como nosotros aquí sentaditos o yo aquí paradito, así. ¿O no cree usted que estaba sentadito en su salita? ¿O no cree usted que estaba allá debajo de un arbolito, en una hamaca, meciéndose con un coco aquí? No. Él habló de la paz. Y él dijo, por nada estés angustiado o afanoso, preocupado. ¿Sabe? Usted se preocupa mucho, hermano. Por eso a veces lo único que podemos hacer es no orar porque nos preocupamos más de la cuenta. No se preocupe. Se angustia. ¿Sabe? En la mañana que yo estaba orando, el Espíritu Santo me habló de la preocupación de muchos de ustedes. Muchos se están preocupando por cosas que no van a pasar, pero se están preocupando mucho. ¿Y sabe lo que dice Pablo? No te afanes, no te preocupes, no te angusties.
sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con acción de gracias. Ahí en Filipenses 4. Y luego dice, y la paz de Dios. Esa palabra eirene, la palabra eirene, que significa tranquilidad aún en medio de la tempestad, aún en medio de la tormenta. Como cuando Jesús estaba durmiendo en el mar. ¿Acaso no sabía que estaba la tormenta ahí con sus discípulos? Sí, pero él estaba en paz. ¿Cómo duerme la persona que tiene paz? Pero ¿cómo duerme la persona que no tiene paz? Que no tiene ni siquiera tranquilidad. Ni duerme. Por eso cuando le ven con unas ojerotas, ¿sabe? Pablo, de veras, ya hablamos de Pablo, de que Dios dijo, no Pablo, bástate mi gracia. Pero él, cuando él dijo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús, él lo estaba escribiendo desde un lugar inimaginable, en donde lo maltrataban, en donde se burlaban, que era la cárcel. ¿Qué hay en la cárcel? ¿Acaso en la cárcel hay paz? No hay paz en una cárcel. Ahí si no te cae mal el de al lado, te cae mal el de acá y el de enfrente, y aquel que te quiere hacer daño te lo hace, y no hay paz. Mas sin embargo Pablo decía, la paz de Dios os guarde. ¿Por qué tenemos que preocuparnos más de la cuenta, hermanos? Cuando tenemos a un Dios que todo lo puede. Por eso Pablo decía, esa paz que te guarde, que sobrepasa todo entendimiento. Alaba al Señor. Descanse en paz, descanse en tranquilidad todos los días. Lo siguiente, no escuchan otras voces. Resista al enemigo, hermanos, porque hay voces que le van a decir a usted, ¿para qué oras? ¿Para qué vas al templo? ¿Para qué buscas a Dios? Mira, no te responde. Mira, al contrario, te quitó. Así, hermanos, a veces somos como la mujer de Job. ¿Por qué adoras al Señor si mira cómo te está tratando? Y hay muchos que le hacen caso a la voz del enemigo. Alaba el Señor. Pero es cuando más tenemos que buscar a Dios. Y tenemos que confiar en Dios, en ese Dios que nunca nos ha abandonado. Bendito sea el nombre del Señor. Resista la voz del enemigo. Resista las voces aún de personas. Mire, hermano, hace años, cuando yo era todavía adolescente y iba a la iglesia allá en Veracruz, a un hermano lo atacó algo muy tremendo. Un hermano que se enfermó. Me acuerdo que sus padres no eran cristianos. Es más, sus padres practicaban, hermano, la hechicería y la brujería. Pero este hijo se había convertido a Cristo juntamente con su esposa. Y eran unos cristianos, hermanos, que desde que conocieron a Jesús por un milagro de una hija que fue resucitada. Yo vi la resurrección de esa niña, hermanos. Pero el enemigo lo atacó. El enemigo lo atacó con una enfermedad en él que lo hacía que se cayera al suelo y perdiera, hermanos. ¿Y saben lo que le dijeron sus padres? Esos que el Señor después ya los castigó. Ya es otra historia, no voy a contar toda la historia. Pero muchos les decían, mira, ya ves, ¿para qué te vas con los protestantes? ¿Para qué te vas con los aleluyas? ¿Para qué te vas a esa iglesia? Brinca para atrás. Yo nunca he sabido por qué nos decían allá brinca para atrás. ¿Por qué te vas con los aleluyas? Mira. Y sabe, estuvo un tiempo así, enfermo. Pero ¿sabe lo que él decía? Yo no quiero que me visiten mis padres. Y decía, dile a mis padres que no vengan, porque ellos me van a venir a hacer cosas. Yo no quiero, porque yo tengo un Cristo de poder que me puede levantar. Y aunque tardó, hermanos, esa necesidad, Dios respondió a la oración. Hermanos, tengamos paz. No se preocupe más de la cuenta. Alabe a Dios, glorifique su nombre. Bendito es el nombre del Señor.
Y sobre todo, hermanos, siga peleando la batalla de la fe. A través de la oración, a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de ir a la iglesia, siga peleando la batalla de la fe. Alaba al Señor. No se deje intimidar por el adversario, porque ya está vencido con la sangre del Cordero. Aleluya. Y sobre todo, espere grandes victorias que llegan después de una gran batalla, pero al tiempo de Dios, hermanos. Amén. ¿Sabe? Yo he aprendido algo, que el no de Dios es tierno y delicado. Amén. Nunca va a ser con el propósito de lastimarme o lastimarlo a usted. Nunca. Y de provocarle algún daño. No. Él quiere lo mejor para su vida. Amén. No deje que sentimientos malos alberguen en su corazón. No se, hermanos, no esté pensando en lo que no tiene o en lo que Dios no le ha dado. Recuerde en lo que Dios sí le ha dado. Amén. Y sabe, recuerde algo. Cuando Dios cierra una puerta, es porque va a abrir otra puerta. Y cuando Dios abre una puerta, es porque Él ya cerró otra puerta. Pero Él cierra y nadie abre. Y Él abre y nadie cierra. Ese es nuestro Dios. Creámoslo, hermanos. Creamos que Él tiene el control. Recuerde, nuestro Dios es Dios todopoderoso y que Él tiene el control. No solamente hoy, sino en el futuro. Tenga esa confianza, hermanos. Que aunque Él muchas veces, en algunas ocasiones nos ha dicho, hijo mío, no. Es por nuestro bien. Es para enseñarnos, hermano, a depender totalmente en Él. Aunque a veces no nos dé lo que nosotros, muchas veces, dice, a veces le pedimos a Dios lo que queremos y no lo que necesitamos. Y Dios es al revés. Siempre nos va a dar lo que Él sabe que necesitamos y no lo que queremos. Por eso, hermanos, cuando Él diga no, recuérdelo, es por nuestro bien, es para nuestro crecimiento y no es para lastimarnos, no es para provocar un daño en nuestra vida, no, al contrario, Él tiene mejores tiempos. Y Él, hermanos, como ya lo leímos, no es quizá nuestro tiempo, pero el día de mañana será nuestro tiempo y Él nos contestará. Póngase de pie, hermano, díganle al Señor, Señor, quizá yo te he pedido, yo me he preocupado mucho, me he preocupado bastante, pero yo en esta tarde, Señor, quiero rogarte que seas tú el que me aumentes la fe. Quizá yo te he pedido por muchas necesidades y aunque no he visto tu respuesta, Señor, yo confío en ti. Dígale, yo confío en ti, porque yo sé que tú nunca has perdido una batalla, tú nunca has perdido una guerra, Señor. Yo pongo mi vida en tus manos y la vida de mi familia. Dígale, Señor, la vida de mis hijos, la vida de mi casa, todo mi hogar. Toma mi vida. Y aunque no me contestes hoy, Señor, tú sabes por qué. Tú sabes por qué. Tú sabes, Señor, que tu respuesta siempre será para mi bien, para el bien de mi familia, para el bien de mi matrimonio, de mi hogar. Tú siempre, Señor, estarás conmigo y siempre estarás respondiéndonos, Padre, conforme a tu perfecta y soberana voluntad. Así como tú le podías responder a Moisés, a Pablo o a David, o también le podías responder, Señor, a hombres como Pedro, pero no lo hiciste. Tú sabes por qué. Y aún nosotros, Señor, quizás te hemos pedido y tú sabes por qué no nos respondes. Tú sabes por qué en algunas oraciones nos dices sí, en otras nos dices espérate y en otras nos dices con un tierno no, porque tú sabes por qué, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando en ti, a esperar en ti, a tener confianza en ti y que cada día tengamos esa fe
y esa esperanza en ti, Padre. Y que sea tu palabra, Señor, la que nos edifique. Hay muchos cristianos emocionales, Padre, porque los emocionan mucho allá afuera. Pero nosotros no debemos de vivir de la emoción, sino debemos de vivir por el Espíritu Santo que nos guía y que nos dirige al camino correcto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Padre, yo sé que tú tienes ese poder para hacerlo. Y yo sé que tú lo harás a tu tiempo, en tu momento, en su hora, en el lugar indicado, en el tiempo indicado. Padre, tú lo harás. En el nombre precioso de Jesús. Amado Padre, gracias, Señor.